Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Encuentros con la Fotografía. Soy Sergio Albacete, director del Aula de Fotografía de la Universidad de Almería, y estoy aquí para presentaros el capítulo de hoy. Como sabéis, estos encuentros son posibles gracias a la colaboración que tiene la Universidad de Almería a través de su Vicerrectorado de Cultura y Sociedad con la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de Fotografía. Hoy nos acompaña el fotógrafo Tino Soriano y dirige y modera el encuentro Juan Carlos Asián del Barco, miembro de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de Fotografía. Aprovecho para dar las gracias a Tino Soriano por aceptar esta invitación. Sin más, os dejo con Juan Carlos Asián. Por favor, Juan Carlos, si eres tan amable, puedes continuar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias, Sergio. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este cuarto ciclo de encuentros que hoy damos comienzo con destacados representantes del medio fotográfico nacional e internacional. Como ha dicho Sergio, nuestro invitado hoy es Tino Soriano, a quien le agradecemos el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Sabemos que un tiempo además muy ocupado, no hace ni 24 horas que ha regresado de la Patagonia, que no está aquí al lado. Y bueno, y muchas gracias por concedernos unos minutos y parte de tu tiempo. Tino es barcelonés, fotógrafo, comunicador y escritor. Ha sido premiado varias veces por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. También ha sido galardonado con el prestigioso Lente de Plata mexicano. Posee 5 galardones Fotopress, aparte de títulos como Fotógrafo Español del Año, la distinción The Essence of Humanity y un World Press Photo en la categoría de arte. En el año 2024 recibió el premio Miravisions por el conjunto de su trayectoria periodística. En 2023 el Col·legi de Periodistes de Girona le otorgó el premio Carles Rahola de comunicación por su reportaje Los Invisibles, 40 años de miradas. En 2018 la Generalitat de Cataluña le concedió el Premio Nacional de Comunicación en la modalidad prensa y un año antes fue galardonado con el Premio Nacional Piedad Isla por su labor profesional y docente a lo largo de 3 décadas. También la Sociedad Geográfica Española le ha otorgado el Premio Imagen 2015 por su trayectoria como fotógrafo y viajero. Autor de numerosos libros de fotoperiodismo y de fotografía, Foto a Foto, Los secretos de la fotografía de viajes, Ayúdame a mirar, Fotografía con una sonrisa, Bagnole Speculum, Cur Arte, Los colores y tú, Instituto Mental, 1980 y Anatomía de una foto han sido sus últimos ensayos. Ayúdame a mirar obtuvo el Premio Nacional al Mejor Libro de Fotografía 2020, otorgado por la Confederación Española de Fotografía, de la que es actualmente embajador. Ha colaborado con revistas de todo el mundo en sus 3 décadas trabajando como reportero profesional, especialmente Viajar, El País Semanal y National Geographic, entre muchas otras. También imparte talleres fotográficos y ha liderado viajes fotográficos en diferentes países del mundo. Bienvenido, Tino. Y nuestra primera pregunta, que es una pregunta que le hacemos a todos los fotógrafos, es ¿cuándo y cómo te inicias en fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Y si recuerdas las primeras fotografías que hiciste y cuáles fueron esas primeras influencias que te animaron a seguir fotografiando. Dale, activa el micro, Tino, por favor. Ya. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos, todas, y muchas gracias por esta presentación. La verdad es que ya estoy cansado antes de empezar por las cosas que me has explicado, que has estado explicando, ¿no? Veo que estos 30 años han sido fructíferos y he tenido la inmensa suerte de haber elegido uno de los mejores oficios del mundo, que es hacer lo que te gusta, lo que te apetece, y en el fondo es comunicar, tomar fotografías para compartir tus experiencias con las demás personas. Hoy en mis redes explicaba de que vamos a hablar de imagen documentalista. Obviamente lo mío está muy lejos de, por ejemplo, de Chema Madoz, pero para mí lo importante de la fotografía, y es lo que vamos a ver en esta hora y media que va a durar la charla, es sobre todo la vivencia, la experiencia, el poder vivir cosas y poderlas compartir a través de la fotografía.
Yo empecé estudiando magisterio porque me gustaba compartir mis conocimientos, pero estábamos siempre de huelga porque coincidió los años 70 cuando estaba muriendo el dictador y estábamos siempre de huelga, de manera que, claro, era muy aburrido ir a la universidad. Eran 7 horas de clase cada tarde y al final ya no sabíamos qué hacer. Y uno de mis compañeros, Fede, dijo, mira, si queréis yo tengo un laboratorio en casa y os voy a enseñar a revelar. Y yo pensé, mira, qué buena idea porque la fotografía y ahora el vídeo puede ser muy importante para enseñar, para la docencia. De manera que me fui todo animado y hicimos unas fotos en clase, las revelamos y cuando vi en una época que tardaban 2 o 3 días en darte las fotos cuando llevabas los carretes a revelar, que en un par o tres de horas tenía las fotos en mis manos. Y sobre todo algo que me sobrecogió fue la capacidad que tiene la fotografía de memoria. Era, era como congelar a la gente. La imagen que yo veía era algo que había sucedido hace unas horas, pero era irrepetible, no volvería a suceder. Y yo creo que es esta capacidad que tiene la fotografía, por un lado de documento notarial y por el otro de congelar el tiempo, te permite sobre todo evocar y dejar una huella, que en el fondo es lo que queremos. De hecho, yo a veces le pregunto a mis alumnos cuando doy algún taller de fotografía, si hubiera un incendio, tuvieras que salir corriendo con tu archivo, ¿qué te llevarías? Yo creo que casi todo el mundo coincide que se llevaría sus fotos familiares, ¿no? Porque, y con esto acabo la introducción, cuando tú tomas fotografías en realidad estás escribiendo tu propia biografía. Hasta antes del selfie no aparecías, pero no era necesario que aparecieras porque se suponía que tú estabas ahí. Ahora hemos pasado una etapa que quizás habla mucho de lo que es nuestra sociedad en estos momentos, ¿no? En lo que el autor es el protagonista y lo que realmente tendría que adquirir protagonismo está detrás del autor, como un segundo plano. Pero bueno, a mí que me quite lo bailado. En tu página web ordenas tu trayectoria y tu producción fotográfica en cuatro grandes bloques o líneas de trabajo. En National Geographic, fotografía y medicina, fotografía de viajes y fotoperiodismo y ensayo. Además de otras también relacionadas con la edición editorial, de que después hablaremos, la videográfica y la formativa. Hagamos un recorrido que tiene que ser obligatoriamente selectivo por falta de tiempo por ellas. National Geographic. ¿Cómo se inicia tu relación con la sociedad geográfica y de los numerosos trabajos realizados para ella, cuáles destacarías y por qué? Ay, espera un momento, no sé si tenéis en pantalla mis fotos. No, ahora mismo no. Ah, por eso, ponerlas para que pueda pasar las fotos. Tienes que compartir, Ah, compartir pantalla. no está compartida. ¿Ya está compartida? Sí, A ver, Ángel, es la prueba que hemos hecho antes, que era compartir pantalla. De momento no sí. tenemos nada. O sea, no me sale el mensaje de que hayas compartido. Bueno, vamos a ver si vamos a compartir. Ahora, Ahora sí. Ok, Ahora pues, entonces nos hemos avanzado porque estaba pendiente de pasar primero las primeras fotos, ¿no? muéstralas ahora sin ningún problema, Tino. Ok, este era yo cuando pensaba que lo importante era la cámara y no el fotógrafo. En estos momentos he invertido la situación, ¿no? La cámara es muy pequeña y el fotógrafo es muy grande, no en fama, sino en edad ya y en experiencia. Y esta fue mi primera fotografía, una fotografía que hice para ligarme a la chica que sale en la foto, bueno, la media chica. Luego uní las dos partes y hace 40 años que somos pareja. Pero le impresionó. Estoy hablando hace exactamente 43 años. No existía el Photoshop, de manera que esta imagen la tomé con una doble exposición, con película negativa, lo típico, una cartulina por arriba, cartulina por abajo, y así salió la fotografía. Ganó un premio en Kodak, aunque esto no, en una enciclopedia que publicó Kodak en aquella época. En la Mili empecé a hacer mis primeras fotografías. Era una manera estupenda de documentar mi vida, lo que decía antes, y a la vez también de escaquearte cuando tenías que hacer según qué cosas. No es que me escaqueara mucho, pero conseguí algo que era muy difícil, que era fotografiar dentro del ejército. Bien, esta es otra historia, ¿no? Pero en todo caso yo diría que este fue mi primer reportaje.
En todo caso, para mí era más divertido, fue una milidura, pero para mí era más divertido tener una cámara y poder explicar mis ideas sobre la mili a través de mi cámara de fotografía. De hecho, cuando acabé el servicio militar, lo primero que hice fue una exposición que la llamé La mili que mamé. Luego entré en un manicomio. Tenía miedo o sea, no conocía el mundo del Instituto Mental, que es un libro que ha salido hace poco. Hablo del año 80. Entré dentro de un manicomio y conseguí fotografiar lo que era la vida cotidiana en un lugar donde no entraba ninguna cámara, igual que en el ejército, ni entraba ningún fotógrafo, ni entraba nadie, ¿no? Fuera del personal asistencial. Fue interesante porque este trabajo dio a conocer las condiciones en las que están viviendo los internos. Tuvo una gran difusión a través de los medios de prensa, los periódicos de entonces, y esto fue el principio de una cadena que acabó haciendo pisos tutelados y con la demolición del manicomio. Fijaros, aquí tenéis un poco lo que era una habitación. No son dos fotos, es una sola foto. Una habitación de la señora que mataba el tiempo pues cosiendo. Yo les iba regalando fotografías, claro, eran personas que llevaban aisladas décadas y de repente que entrara alguien y al cabo de una semana, iba los sábados, volviera con la fotografía anterior, pues tenían por lo menos algo que decorar en sus habitaciones, porque fijaros el nivel que había, ¿no? Y estas fueron mis primeras fotos y yo creo que esto es lo que me indujo a ser documentalista, porque veía que con la cámara tenía la posibilidad de entrar en mundos que para la mayoría de las personas no estaba permitido. Luego, de cualquier manera, no tenía muy claro vivir del reportaje y entonces empecé a trabajar en la ilustración. Mi mujer justamente era de Bañolas y empecé a fotografiar el lago de Bañolas buscando abrirme camino en el mundo de la fotografía de viajes. Pero bueno, como no tenía dinero, pues en lugar de fotografiar Chile, como acabo de fotografiar hace unas horas, pues fotografiaba el lago de Bañolas o luego alargué el trabajo a los campesinos que viven cerca de Gerona. Los campesinos que viven aislados o la vida rural, ¿veis? Esta es la fotografía que ganó el WordPress Photo. La hice en Barcelona. Fue un encargo que me dio Paris Match. Y a partir de esta fotografía, la verdad es que empezaron a cambiar las cosas y entré en National Geographic. National Geographic vio mis 60 diapositivas que llevaba encima, se las mostré al director de fotografía de National Geographic, que era Tom Kennedy, y le gustó mi trabajo, pero me dijo de que volviera al cabo de un año con mi trabajo más reciente, porque cuando, cuando tú muestras un book a alguien, pues este book puedes haberlo hecho durante 200 años o durante 20 minutos, no es lo mismo, pero tu cliente quiere saber tu capacidad de hacer algo por lo menos en un año. Y si es posible en una semana y si es posible en 48 horas. O sea, lo que quieren ver es tu grado de eficiencia. El caso es que Tom Kennedy, para ir rápido, me pidió que volviera con las 60 diapositivas al cabo de un año. Volví con ellas, las miró, dijo que le gustaba mi trabajo, pero que todavía no estaba suficientemente bregado y me volvió a citar para un tercer año. Y allí cuando vio mi trabajo, además aquel año es cuando gané el WordPress Photo, pues me dijo que ya pensaba que ya era el momento que empezáramos a trabajar juntos. Y así empecé a colaborar, primero poco a poco con encargos de 2 días, de 4 días, y finalmente ya con encargos de algunos meses para National Geographic en Washington. He de decir que he trabajado mucho para Estados Unidos y que no he trabajado prácticamente nunca nada en España, pero sigue siendo National Geographic. Este es el único trabajo que han publicado en España, que fue un trabajo que hice sobre la medicina alternativa, un tema que sigo tocando y es la medicina tradicional o llámale los sanadores, mejor ellos le llaman healers, o sea, sanadores. Pero aquí entra también la fotografía, esto es en Perú, entra la fotografía en China, perdón, la medicina en China, o entra también la medicina en la India, que es una medicina ancestral, que en todo caso es una medicina pues a tener en cuenta, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es un healer, un sanador que está curando una gangrena con hierbas sin anestesia a una persona que tiene la herida abierta. O aquí tenéis un ejemplo de medicina china. Pues este es un trabajo que estoy haciendo en estos momentos porque nunca acabas de hacerlo,
Pero después de fotografiar el mundo de la medicina, como ha sido mi gran tema personal, pienso que fotografiar la otra medicina, que es la medicina que hay en el mundo, pues también ayuda, ¿no? Y estas son otras fotografías para National Geographic. Por ejemplo, esta la publicaron un segundo disparo hace unos días para hablar del Día de Muertos, en el 1 de noviembre, en Oaxaca. Este fue una historia que hice en México. Esta es de Atzompa, el cementerio de Atzompa, parte de esta historia. Esta la tomé en París. Obviamente, para que podamos charlar, he ido seleccionando algunas fotografías sueltas, porque claro, después de tantas décadas trabajando, tengo un montón de fotos, nos podríamos pasar el día viendo fotos, pero estas me gustan especialmente, son interesantes. Por ejemplo, esta pues ya sale en mi último libro, en el libro de la anatomía de una foto, hablando de lo que es la fotografía hoy en día para muchísimas personas. Y lo que digo yo, ¿no? O sea, lo importante es demostrar que has estado allá o que estabas delante de la Mona Lisa en este caso. La verdad, estuve 15 minutos para hacer esta foto y ni una sola persona se molestó en mirar el cuadro. Esta es una historia que hice sobre Roma. Obviamente aquí el Vaticano y la parte religiosa pues tenía un valor importante. Este es el Museo Arqueológico de Roma, naturalmente, pues si has de buscar un museo arqueológico, vete al Cairo, vete a Roma, ¿no? O a Atenas. Esta también es Roma, una procesión que se hace en verano. Esta es una historia que hice para National Geographic también, bueno, estamos hablando de ello, es sobre la Toscana. Exactamente, son estos rituales medievales que los Calvi que les gusta tanto en Italia. Yo aquí iba disfrazado como ellos, es decir, me vestí de medieval como Mortadelo, más que nada para que no sea el fotógrafo con chaleco y tres cámaras y una mochila, sino más que nada para que la gente se sienta cómoda cuando estoy fotografiando. Esto es Randazzo. Esto es en Florencia, en la Toscana. Dentro de este reportaje hice una historia que es el calcio histórico, que es un torneo de fútbol medieval que se inventó precisamente en Italia, en lo que entonces no era Italia, ¿no? Y todos los años en agosto pues organizan un torneo de calcio histórico. Obviamente esto es un poco antes de que empezara la competición y seguimos en esto es en Siena. He trabajado mucho en Italia para National Geographic porque al llamarme Tino Soriano se pensaron que yo era italiano, de manera que me enviaban a Italia continuamente. Este es el calcio histórico. Aquí podéis ver, es un partido de fútbol y boxeo, es una mezcla entre fútbol, boxeo y lucha libre. Al final solamente queda uno, que es el que gana, quiere decir uno de los jugadores. Suelen perder varios dientes en cada partido. Esta es una historia que hice para National Geographic en Turquía. Es un vídeo. Aquí hicimos un vídeo. En mi página web podéis ver si traéis en el programa algunos enlaces a documentales que hemos hecho con National Geographic. En este caso yo hago de protagonista porque se supone que soy, o sea, el fotógrafo que hace las fotos es el hilo conductor para explicar la historia. En este caso era un tema sobre las niñas que no les dejaban ir a la escuela, las familias que las obligaban a quedarse en casa para cuidar a los hermanos y al ganado y hacer las labores domésticas y les prohibían ir al colegio. Esta foto la tomé en el Kurdistán. Ya veis los niños cómo jugaban. Esta es una historia que hice para Geographic en Sudáfrica sobre el RoboRail. Fue mi primer gran encargo para el Geographic, el tren más lujoso del mundo. Y esto era una reserva para animales huérfanos. Esta vuelve a ser Nápoles, la final del Campeonato del Mundo. Italia era finalista y encima ganó. Y esto sería el Geographic. No sé si era, y aquí vamos a entrar en medicina, pero no sé si quieres preguntarme alguna cosa.
Sí, con vidas rotas en el Instituto Mental y con el futuro existe, es como inicias una intensa relación fotográfica relacionada con la medicina de la salud. Ya nos has avanzado y adelantado algo. ¿Qué te hace adentrarte y fotografiar estas realidades? Y de los numerosos trabajos que has hecho, ¿cuáles destacarías y por qué? ¿Supuso alguno de ellos un reto en lo personal y emocional que te marcara especialmente? Sí, a ver, mi padre era médico y quería que yo estudiara medicina. Esto lo he explicado diversas veces, de manera de que yo preferí la fotografía, pero mis padres se separaron, de manera que no tuve mucho contacto con mi padre, pero accidentalmente empecé a trabajar en un hospital como administrativo. Un amigo mío trabajaba allí, me dijo que había una plaza libre y entonces pues entré y me ficharon, ¿no? De manera de que estuve unos años trabajando como administrativo y cuando el hospital decidió organizar una sección de audiovisuales, sabiendo que yo era el oficinista que le gustaba la fotografía, pues me ofrecieron que dirigiera el departamento. Lo que sucedió es que, claro, estos años me dieron como mucha introducción, mucha familiaridad con el mundo sanitario. Yo podía entrar en cualquier sitio sin tener que dar muchas explicaciones porque todo el mundo sabía que yo era o bien el administrativo que le gustaba la fotografía o bien el nuevo fotógrafo que hacía fotografías médicas. Y estuve un par o tres de años trabajando como fotógrafo médico, pero mi afición no era la fotografía científica, que es una gran especialidad, pero yo quería ser documentalista, de manera de que paralelamente primero a mi trabajo y sobre todo cuando dejé el hospital para instalarme por mi cuenta, empecé a abordar la fotografía desde el punto de vista que a mí me gustaba, que era el fotoperiodismo. Y me propusieron fotografiar la vida del cáncer infantil. Cuando yo acepté el tema en el año 92, realmente no sabía que nadie había tocado este tema tan profundamente como lo hice yo. Es decir, en Live había algún fotógrafo que había tocado el tema durante un par o tres de días para hacer el típico reportaje de 2 o 4 páginas, pero el cáncer infantil en los años 90 no era un tema tocado, era algo que la gente la escondía debajo de la alfombra, ¿no? O sea, tienes cáncer, pues mala suerte, y más cáncer infantil. De manera, yo estuve casi un año quiero decir que dediqué a hacer las fotos, no yendo cada día, pero durante un año mi tema era ir acercándome, hacerme visible, conseguir que la gente me dejara, se familiarizara conmigo para tomar fotos. Y posiblemente este fue uno de los temas que más me afectó. Pero es curioso porque más adelante hice un tema sobre cáncer de adultos y me afectó mucho más. Quizás porque el niño, siendo niño, juega y no es consciente de lo que tiene ni de lo que le puede pasar. Son los adultos los que saben. Al niño no le explican con pelos y señales las consecuencias que puede tener su cáncer, ¿no? De manera que mi sorpresa fue que los niños llevaban el cáncer mucho mejor que sus padres. Pero luego, cuando animado por este tema que me dio un fotopress, el primer fotopress, no, perdón, el primer fotopress lo tuve con las fotos del lago de Bañolas. Y luego el segundo fotopress fue con este trabajo ya del cáncer infantil. Cuando Cuando me animé con este tema, fotografié el cáncer de adultos y esto me marcó mucho más porque los adultos sí que sabían lo que tenían, ¿no? Y esta tristeza tan grande es algo que te la transmitían. A ver si aquí tenéis, estas fotos son es El futuro existe. Se publicó un libro con este material. Esto lo hice en el año 92. Es curioso porque en el mundo de la medicina, en los años 90 había mucha libertad y te permitían fotografiar sin ponerte al lado a alguien que vigilara si lo que estabas haciendo les gustaba o no le gustaba o políticamente era correcto. Había mucha más libertad realmente. Es un poco como hablamos de la fotografía de guerra y vamos a Vietnam, ¿no? Luego, pues todo fue censurado y también ha pasado pues, en el mundo de los hospitales. Yo tuve la suerte de poder fotografiar el mundo real sin necesidad de que a mi lado pues, hubiera una gente viendo lo que yo hacía y diciéndome esto no se puede hacer. Y esto yo creo que le aporta una cierta frescura al trabajo, porque no son fotos montadas, sino que son fotos realmente extraídas de pasar muchas horas con las familias y con los niños en un intento de explicar
a los adultos qué es lo que era el cáncer infantil, qué pasaría y qué se encontrarían. Esta fue la portada del libro. Y esto ya son fotografías de otro tema, que es la vida en los hospitales. Me fui animando y también me fueron saliendo encargos. Esta fue portada del País Semanal y es el nacimiento, obviamente, el nacimiento de un niño. Me gustó porque era la primera vez que el País Semanal creo que hacía una portada en blanco y negro y además un tema tan poco glamuroso como es un niño naciendo, pero fue la portada del País Semanal en un reportaje que hicieron un día en la vida de España durante unas elecciones. Estas son fotos de la vida en el hospital. Esta señora le están diciendo que tendrá que inyectarse cada día insulina. Un accidente de tráfico, una persona que queda parapléjica debido a un accidente de tráfico. Pero sobre todo, mi idea era no fotografiar tanto a los pacientes, sino es un homenaje que luego se cristalizó en el libro Curarte. Es un homenaje a los profesionales de la sanidad. Quiero decir, aquí, a mí quien me interesa como fotógrafo no es tanto el paciente, como en este caso un paciente que no aparece, ha tenido un accidente de tráfico, sino todo el personal de urgencias que están intentando determinar por rayos X si dentro del cuerpo del paciente hay algo roto, porque depende de cómo actúen, esta persona puede quedar tetrapléjica o se salvará. Es un homenaje a todos el personal que trabaja en la sanidad, sin excluir la señora de la limpieza, como es en este caso, o a las enfermeras dicharacheras, con toda la empatía del mundo hacia las personas que están metidas en un box de urgencias, ¿no? Quiero decir que viví una gran época en la que los fotógrafos podíamos tomar fotos libremente porque obviamente no entraba cualquiera, pero si confiaban en ti, pues te decían, ves y haz tu trabajo. Esto es un homenaje que hice para para el médico de familia. Médico, médica, enfermeras que iban. Esto lo tomé en el Raval, que es un barrio en Barcelona donde había mucha pobreza. Y entonces, pues estuve siguiendo unos médicos de familia en las visitas familiares que hacían. Y esta fue una historia muy bonita que hice sobre los enfermos que tenían problemas de riñón, para intentar ayudar a que hubiera más trasplantes de riñón, que la gente, tenemos el país más generoso del mundo a la hora de hacer trasplantes, pues que la gente cediera su riñón, porque incluso hay niños que necesitan un riñón nuevo. Quiero decir, cuando yo hice este trabajo pensaba que era un tema para adultos, ¿no? El que tu riñón fallara, y descubrí que no, que hay niños que lo necesitan y personas maravillosas como son los payasos de hospital que están ahí. Estos fueron de los primeros que salieron, los payapupas, que están ahí para intentar que la vida en el hospital sea más humana. Esto es del trabajo, le llame conectados a la vida, porque te pasas la vida conectado a una cámara, a una máquina, mejor dicho, no una máquina de fotografiar, sino la máquina que renueva tu sangre. Y luego vienen los trasplantes, el momento. Aquí estábamos trasplantando a una niña que tenía 5 años y que, vamos, no hubo forma de que llegara un riñón para ella a tiempo y su madre tuvo que cederle su riñón para que la niña no se muriera. Es interesantísimo el mundo de la medicina. Y esta fue 20 años más tarde, volví al cáncer infantil en color. Aquí tenemos a Mariló y Amber, los dos tenían cáncer. Madre e hijo, la madre dejó su tratamiento para dedicarse al 100% por su hija y empecé a hacer una historia en color a partir para mostrar cómo había mejorado la supervivencia y lo que era el tratamiento del cáncer infantil en estos 20 años. Aquí, por ejemplo, pues tenemos una maestra que, y he puesto que la niña no puede ir a clase, los maestros van al domicilio de los niños para que no pierdan la escolarización. Aquí tenemos a Amber en el momento que va a entrar para que le hagan un trasplante de médula, en el momento de entrar al quirófano, esta curiosidad que tienen los niños, lo que os digo yo, ¿no? Que al ser niños, pues de alguna manera te transmiten mucha más frescura. Y mis amigos los payasos de hospital, entre actuación y actuación, ¿no? Esta foto me gusta porque demuestra que una cosa es el trabajo, el trabajo profesional y otra cosa es la profesional, lo que el público no ve, que es que no es tan fácil trabajar en un hospital, estés en el estamento que estés.
pero la empatía sobre todo. Esta foto fue portada del País Semanal y también fue la portada del libro David contra Goliat, que fue otro libro que se publicó hablando del cáncer infantil. Y esta es una historia que me gustó mucho. La protagonizó Messi. Los jugadores del Barcelona, como de muchos equipos de fútbol, pues para Navidad van a visitar a los niños a los hospitales. Y este niño estaba ingresado muy grave y Messi le dijo, si te animas, te invito al campo. Y al año siguiente se lo volvió a encontrar igual, estaba mal también. En estos momentos es un gran deportista, pero le volvió a decir esto. Cuando publica la historia, obviamente Messi no había hecho ninguna gestión, pero cuando publica la historia, el Barcelona inmediatamente me llamó y les invitó a toda la familia a ir al campo. Él no había ido nunca al campo. Oh, me emociono cuando lo pienso, no le pusieron en primera fila y nada más entrar marca Messi. Y fue brutal. Es decir, como reportero tienes la suerte de vivir instantes que solo tú los vives prácticamente y que con tu cámara pues los compartes con los demás. Esta es otra historia que hice sobre enfermos que habían sobrevivido a enfermedades muy graves. En la portada es la niña calva, estaba en un franco peligro de muerte, no daban un duro por su recuperación, pero se recuperó gracias a un tratamiento experimental muy agresivo y al cabo de 5 años la pude fotografiar con su padre, sana y salva. Y luego supongo que muchos conoceréis la serie Detrás del Instante. Es una serie que la puedes encontrar en radio y televisión, en Play. Y en el capítulo que me dedican, empieza, los primeros 10 minutos explica esta historia y con cámaras de televisión la volví a fotografiar por tercera vez. Ahora la niña ya tiene 23 años. Vale la pena recuperar este y otros episodios de Detrás del Instante. Esta es una historia sobre ciegos. Estuve por todo el mundo intentando fotografiar lo que representa la ceguera cuando vives en el tercer mundo. ¿Qué pasa contigo? Por ejemplo, en Bolivia cada ojo costaba $1000 hacer una operación de cataratas. En Kenia teníamos que buscar a la gente en los mercados para proponerles que se operaran porque prácticamente no veían, pero como podéis entender, en muchos lugares del mundo la medicina no es accesible. Por eso empecé este trabajo de la medicina tradicional con el que he empezado. Este es un trabajo que hice sobre personas que tienen un cáncer muy grave, cáncer de pulmón, y que quería demostrar cómo a pesar de tener un cáncer realmente avanzado, podías tener una vida relativamente normal en la medida de que la medicina pues te trabaja para mejorar tu calidad de vida, ¿no? Yo, bueno, con estas fotos yo creo que dejaría cerrada mi etapa del mundo de la medicina. Bueno, Adelante. muy emocionantes, muchas de ellas y preciosas. Gracias, Eh, gracias, Juan Carlos. Hace poco más de 30 años no existía ninguna revista de viajes en España. Una tarde encontraste en un kiosco el primer número de Viajar, la primera publicación especializada que apareció en España. La portada era una imagen de Francesc Català-Roca y estaba dedicada a México. ¿Qué fue lo que pensaste en ese momento y qué ocurriría a partir de entonces? Y de los numerosos trabajos que has realizado sobre viajes, ¿cuáles destacarías y por qué? Bueno, pensé que por fin, ni en mis mejores sueños me había planteado trabajar para National Geographic, entre otras cosas porque no hablo inglés, porque vengo de un origen muy humilde y porque, bueno, pues aquello era una revista en Norteamérica que la hacían norteamericanos. Pero de repente cuando vi una revista, como has dicho muy bien, con un fotógrafo como Catala Roca, que en su interior pues habían López, Pérez y Sánchez firmando los archivos y firmando las fotografías y que tenía la sede en Madrid, pensé que era una gran noticia porque quizás allí habría un hueco para mí. En aquella época se enviaban a los fotógrafos por el mundo, era la época de oro de las revistas con mucha publicidad. Y sí, sí, los fotógrafos iban a hacer las fotos a cualquier país, de manera de que yo empecé a hacer historias, como por ejemplo esta que estás viendo es de fotografía de viajes. En realidad la hice para fotografiar la selva peruana, pero la hice en blanco y negro pensando en el fotoperiodismo y nadie la quiso publicar porque decían que la fotografía de viajes ha de ser en color, ¿no? En realidad hice un trabajo que Visa por la Image lo seleccionó como uno de los mejores de aquel año en todo el mundo
que era la vida cotidiana en el Amazonas. Yo pensé que era más interesante el blanco y negro para explicar la vida en el Amazonas, pero comercialmente pocas revistas de viajes usan el blanco y negro. De manera que empecé a trabajar en color y esto que estáis viendo pues son fotos, por ejemplo, esto es en Sicilia durante la Semana Santa. Esto es una historia que hice dando la vuelta al mundo para un encargo que me hizo Olympus y que le llamamos Circum. Estuve en 14 países fotografiando, colgando en un blog las fotografías y la historia que me había pasado cada día. En este caso, pues esta foto también es parte del mismo reportaje, este encargo de la Vuelta al Mundo. Aquí, como cada día me buscaba una historia diferente, aquí estando en Tokio, me dediqué a fotografiar los bares y los locales donde los japoneses van a compartir su vida con animales domésticos. Que tienen unos pisos demasiado pequeños la mayoría para tener un gato y un perro, de manera que pagan 3 euros y pasan un rato con sus mascotas. Los que habéis ido a Japón, a Tokio, seguro que lo habéis visto. Este es otro reportaje que hice para esta vuelta al mundo, que es una especie de fiesta sadomasoquista abierta, pagando, me costó 50 euros la entrada porque no iba disfrazado. Y si te fijas, mi fotografía de viajes es una fotografía que está muy ligada al fotoperiodismo. Quiero decir que viajo, explico cosas, soy capaz de hacer una postal, pero que intento que en mis fotos haya algo más que no sencillamente mostrar el lugar, ¿no? Esto sigue siendo, esto de mi vuelta al mundo, esto es en Miami. Habían inaugurado aquella semana el acuario más grande del mundo y pensé que era una buena historia. Recuerda que siempre era una historia y una serie de fotos para explicar qué tal iba la cámara en fotografía de viajes. Bien, pues esta es en Miami. Esto es en Miami también, un hotel de Donald Trump. Bueno, no hace falta que hable del personaje, pero tuve ganas de explicar a los lectores cómo era el mundo de Donald Trump. Y puesto que el único acceso que tenía era los hoteles, pues me fui estos hoteles con campo de golf que él tiene en Florida y estuve fotografiando lo que pasaba. Y sobre todo ¿no? el mármol y los dorados, que eso es un poco el símbolo de la manera en que Donald Trump y sus seguidores entienden el lujo. Esta, por ejemplo, también la tomé en Miami. Era un tipo que tenía una boa y la dejaba a la gente para que se hiciera selfies. Aquí la abuelita iba con la nieta le pidió a la abuelita de hacerle una foto, la abuelita no supo decirle que no, y cuando la boa empezó a hacer su trabajo, pues me salió una serie estupenda que aparece sobre todo en mi libro Fotografía con una sonrisa, que es un libro que es un canto al buen humor y a lo divertido que puede ser ver el mundo con una sonrisa. Cuba. Esta serie de fotografías me dieron un premio importante de la UNESCO en China, pero estuve fotografiando la influencia de la foto de Che Guevara, la que tenía Che Guevara en Cuba. De manera de que fue divertido, no es aquí está, así es Cuba, sino que qué pasaba en Cuba y con los símbolos, ¿no? Este es otro tema que me gusta mucho, que son las señas en China. Me encanta. Hago viajes fotográficos a China todos los años, en la primavera, en China y al Tíbet. Y China es el país que me gusta junto a Italia, es el país que más me gusta del mundo para viajar, porque fotografiar en estos lugares es un regalo. La gente es tan abierta y hay tal cantidad de cosas interesantes a hacer que todos los años vuelvo a China, ya te digo, ahora China y el Tíbet, a hacer estos viajes porque casi necesito como respirar. Pero también me gusta mucho Asia. Esto es en Myanmar, una foto que hice con un gran fotógrafo de viajes, el desaparecido Álvaro Leiva. Los dos nos alquilábamos un taxi a medias y producíamos material que luego vendíamos a los medios. Esto es en Myanmar, un trabajo que empecé a hacer sobre el budismo. Pero luego cuando me enteré que Steve McCurry estaba trabajando en el mismo tema, dejé el tema porque, claro, Steve McCurry llevaba ya 40 años haciendo fotos de Asia y yo hice algo, de hecho mi trabajo del budismo también se publicó en National Geographic Francia, pero bueno, no me atreví a competir con Steve McCurry para llegar más allá. Esta es una historia para viajar, no hace falta que diga dónde es.
Esta es una vuelta al mundo que hice para viajar. Se llamó La loca vuelta al mundo y era la historia de unos zapatos rojos en el encuadre en lugares típicos, en lugares conocidos en todo el mundo. El Gran Cañón del Colorado, en Tiananmen, en la Plaza Tiananmen de China, pues obviamente estamos en Pisa. Una especie de divertimento que hicimos mi mujer y yo y que obviamente dio no solo pie a fotos muy divertidas, nunca mejor dicho esto de dar a pie, sino que además fue muy divertido de producir. ¿Veis? Aquí tenéis otro ejemplo. Esta fotografía la hicimos creo que en el 99 o 2000. En estos momentos sería imposible hacerla porque para entrar en Tiananmen has de pasar prácticamente escáneres, hay un montón de ejército, de policías vigilando, hay unas colas de turistas de cientos o miles de turistas. En cambio, fíjate, hace apenas 20 y pocos años tenías la ciudad prohibida toda para ti prácticamente. Poder hacer una foto como esta, yo te digo, en estos momentos sería imposible como lo de los hospitales. Y disculpa, Tino, Dime, eh, ah, creo que has dado la vuelta al mundo en dos ocasiones. tres, Eh, por encargo. en tres, Sí, exacto. Es decir, cuéntanos también cómo surge el que hagas este periplo tan enorme. bueno, eh, encargos, perdona que te he interrumpido. Es que la idea básica son encargos. A ver, hay muchas vueltas al mundo. Las vueltas al mundo que a mí me habrían gustado hacer son las de verdad, la que la gente se tira meses o años, o por lo menos un año sabático o más. Pero yo he sido siempre un profesional, es decir, no sé cuántos países he visitado, porque no voy poniendo chinchetas en un mapa mundi para que la gente vea mis viajes, sino que he ido donde me han mandado. Quiero decir, si una revista me decía, ¿quieres dar la vuelta al mundo? Pues yo la daba. Pero obviamente una revista te decía, pero es de darla en un mes o en un mes y medio o así. La primera vuelta al mundo, que fue esta, la organizó la revista Viajar para celebrar su 20 aniversario. Imagínate tú que has explicado de que yo veo la revista Viajar y pienso, ojalá pudiera trabajar aquí, cuando al cabo de 20 años, lo que demuestra que las cosas has de soñar y son posibles, pero que tampoco son inmediatas como parece que hoy en día tiene que ser todo. Al cabo de 20 años, Viajar decide celebrar el 20 aniversario produciendo un reportaje de Vuelta al Mundo, que lo hacemos Mariano López, el director y yo. Y entonces le llamamos La Vuelta al Mundo en unas vacaciones, porque el reportaje consistía en dar la vuelta al mundo en un mes para demostrar que se puede dar la vuelta al mundo en un mes con el transmongoliano, cruzando con un coche alquilado a los Estados Unidos o viajando también en tren por China. Y este fue el reportaje, ¿no? En aquel reportaje Mariano fue con su mujer y yo fui con la mía, con Ana, con la chica que había fotografiado partida por la mitad. Y entonces con ella hicimos la vuelta al mundo de loca vuelta al mundo, que es el que yo luego vendí para pagar los gastos del pasaje de mi mujer, que no estaban incluidos en la producción de la revista. Luego hice una segunda, que fue la vuelta al mundo más barata del mundo. Esto fue una propuesta que yo hice a la revista a Viajar y lo encontraron estupendo. Entonces encontré Air New Zealand, salía de Londres y hacía un Londres-Londres dando la vuelta al mundo con etapas. Y el billete valía 1.100 euros, 1.150 euros. Y a partir de aquí, pues hice una vuelta al mundo gastando 100 euros cada día, la vuelta al mundo más barata del mundo. La publicó Viajar y luego la publicó El País Semanal, que creo que fue el reportaje que más fotos ha publicado jamás, porque debían haber 150 fotos publicadas ahí por lo menos para un reportaje, no toda la revista. Y la tercera fue esta que he explicado de Olympus, sacó la Mar 2, creo que fue la Mar 2, no sé si es la Mar 2 o la Mar 3. Era una cámara que está muy pensada como la OM Systems de ahora para viajes y entonces les propuse probarla y en una vuelta al mundo de verdad, o sea, viajando de verdad y les pareció una buena idea y fue cuando ya se montó, estábamos en el 2016 o 2010, no, 2017 antes del COVID y entonces fue cuando se montó la idea de que yo montara todos los días colgara una historia con las fotos que había hecho aquel día y con y con la historia que yo había vivido, ¿no? Finalmente a mí es lo que más me gusta, salir de viaje y no tener nada planeado, sino ver cómo me sorprende el mundo. Y esto es lo que yo hacía, me pagaban para que saliera del hotel, me pasaran cosas, las fotografiara, las explicara y las compartiera.
un buen trabajo. Desde luego. Esta es otra historia también. Sí, la Semana de Muertos. Dejé de ir porque hay demasiados turistas fotógrafos. En estos momentos organiza un montón de talleres fotográficos y estás haciendo una foto y hay como 50 fotógrafos a tu lado fotografiando la misma tumba con el mismo señor o señora cuidándola. Esto es China, el Riolín. China me encanta, es que encuentras, bueno, por ejemplo, esta fotografía me gusta mucho. Aparece también en mi último libro, en Anatomía de una foto, porque de alguna manera habla de atmósfera, habla de dominante, habla de la tomo de noche a pulso, pero luego te encuentras esta en un hotel. Que a quién se le ocurriría poner este papel pintado en la habitación de un hotel, ¿no? Y encima le pedí a la camarera que posara. Quiero decir, es muy divertido. Esta la hice ahora hace poco. Otro de los viajes fotográficos que organizo es dar la vuelta, cruzar Sudamérica, desde Río de Janeiro hasta Lima. Y antes de organizarlo me fui con mi hija. Anaís y yo nos fuimos desde Lima a Río no, desde Río de Janeiro a Lima para ver qué pasaba. Y esta foto es en Río de Janeiro. Cómo me sorprende la vida, ¿no? A mí me hace gracia pues el Spiderman que está vendiendo botellas de agua delante de un mural, veo una buena foto, pero de repente pasa una turista, me va haciendo la foto y sin conocerme de nada se pone a posar. Es lo que pasa en Brasil, ¿no? Que la gente es muy empática. Y pues yo creo que este tipo de fotos en los que te sorprende, vamos, que aparece algo que no te lo esperas, es lo que intento hacer. O bien fotografías, en mis fotografías de viaje, pues que haya la motividad, ¿no? Esto es del mismo viaje, apareció publicado en Viajar hace 2 meses, la travesía de Sudamérica, y pues la relación de los nativos peruanos con las llamas. Es mucho más que alguien al que le pagas $1 y posa delante de una llama, porque hay gente que posa para ganar dinero. Esta es Tíbet, justamente Lhasa, el reportaje este reportaje apareció también publicado hace muy poco. Me encanta el Potala, es decir, aquí está la historia del Dalai Lama, la historia de China, la historia del Tíbet. Esta es una historia que hice en aquella vuelta al mundo sobre la vuelta más barata del mundo, sobre la Universal Studios. Es la película Tiburón. Pero más que fotografía del tiburón, fotografié lo que pasaba, lo que hacía la gente con el tiburón. ¿Sabes? O sea, mis fotos de viaje intentan explicar que esta, pues obviamente es Londres, el famoso Big Eye, el gran ojo, la noria, pero intento, en la medida de lo posible, explicar las cosas de una manera personal. Esto es en Hong Kong. Quiero decir que obviamente luego las revistas eligen a lo mejor fotografías menos personales, pero creo que es importante. Esta foto pues, sale ahora en el mes de diciembre, saldrá en la revista Viajar. Eh, y pues bien, es una fotografía muy de revista de viajes. La tomé en Oman. La van a utilizar para hablar de mi libro, como pasaba con... Ah, mira, y esto lo acabo de fotografiar ahora mismo, que es el crucero del fin del mundo, el Scorpios. Es las fotos que he estado haciendo ahora mismo, esta semana, en Chile, fotografiando los glaciares del Cono Sur, del gran campo de hielo sur. Vamos, hace unos días estaba aquí delante. Esto, pues bien, esto es amarillo, una colección de Cadillacs que están en Estados Unidos, en Texas, Haití. Quiere decir que soy fotógrafo. Esta historia la hice también para hablar del Caribe y de la caña de azúcar. Quiero decir, en resumen, que quiero que mis fotos de viaje expliquen cosas, expliquen experiencias, expliquen qué hacen estos chicos aquí. Pues es en Irlanda, para la fiesta nacional, para San Patricio. La hice para la revista Altair. Un Taj Mahal muy diferente. Pasan cosas. O bien esta es para viajar, una historia que hicimos sobre los safaris en Kenia y en Tanzania. Y este soy yo trabajando. Y aquí yo creo que acaba el pase de fotos de viajes. Bueno, lo que Has dejé. declarado, perdona,
No, lo que he elegido para que no sea eterna la charla, que la gente no se aburra. Has declarado que cuando fotografío la pobreza, quiero captar la angustia en los ojos. Si retrato los trabajadores de la caña de azúcar viviendo como esclavos, quiero que los símbolos de la humanidad y la desesperación estén ahí. Si busco una foto de alguien que está feliz, quiero una expresión de pura alegría, no una sonrisa convencional para la cámara, incluso si se trata de un caballo. Esto es para mí el ensayo fotográfico. Efectivamente. ¿Podrías mostrarnos algunos ejemplos y hablarnos de ellos? Pues aquí tenéis, esta es una historia que hice sobre familias que estaban en la prisión. Eh, Mira esta mirada. No, es lo contrario de decirle a alguien di patata. No es ningún secreto, lo explicamos todos los fotógrafos expertos. La idea es que estés allí, pero que no seas la novia en la boda o el muerto en el entierro, ¿no? O el niño en el bautizo. Se trata de hacerte lo más invisible posible y que la gente esté natural delante tuyo. Esta es una historia que hice para la Fundación La Caixa sobre colectivos marginales. Esto es en el barrio del Bacie, en Sevilla. Y bueno, yo creo que hablo un poco de mis trabajos más personales dentro del fotoperiodismo, en el que intento explicar historias en lugares donde no todo el mundo accede o, por ejemplo, esta fotografía es muy divertida, quiero decir, porque cuando la quise publicar, me dijeron, no necesitas el permiso, como trabajaba para un banco, necesitas el permiso escrito de los protagonistas. Contacté con ellos para que me firmaran el permiso y me dijeron, tenemos 15 órdenes de búsqueda y de captura. ¿Cómo quieres que te firmemos? ¿Sabes? Esto sigue siendo el vacío. Este es uno de mis trabajos más personales, donde realmente yo creo es cuando siempre disfruto como fotógrafo por descontado, pero creo que junto con la medicina estos trabajos, y esto es lo de la caña de azúcar, un trabajo que hice sobre la esclavitud. Aquí la tienes, estas miradas, estos momentos. Era de noche, ellos eran negros, no había luz. Iba yo con un sacerdote, le pedí al sacerdote que dejara las luces abiertas del vehículo, porque si no era imposible tomar fotos. Bueno, aquí tenéis este trabajo que decías de la esclavitud, de la caña de azúcar. Es uno de mis trabajos preferidos. Me encantaría que algún día que alguien se animara a publicar un libro o exponer este trabajo porque es uno de mis trabajos que más me gustan y ha pasado muy bien el paso del tiempo. Díaz Burgos estuvo también trabajando en la Dominicana, me imagino también, o no sé si en Cuba, sobre la caña de azúcar, pero yo como fotoperiodista lo abordé muchísimo pensando en la esclavitud, ¿no? En las condiciones de vida, fíjate, sin colchón, esta gente vivía aquí con sus familias en el suelo. Y esto es un reportaje que hice cuando 10 países de la Unión Europea, bueno, que ahora son de la Unión, 10 países entraron en la Unión Europea. Esta fotografía, por ejemplo, la tomé en Estonia. Me dediqué para el National Geographic y para el Magazine de La Vanguardia, me dediqué a fotografiar la vida cotidiana en unos países que iban, a cabo de unos meses, iban a entrar a la Unión Europea. Esta fotografía la tomé en Praga. La República Checa era otro de los países que entraba en la Unión Europea. Bueno, de hecho, visité a los 10 países y fotografié la vida cotidiana en estos 10 países. Esto es una historia que es sobre el humor. De aquí salió el libro Fotografía con una sonrisa, en el que fotografiando la esclavitud, fotografiando el cáncer infantil, he llegado a fotografiar pues, para el País Semanal durante la guerra de Bosnia, poco tiempo, pero hice alguna cosa. Pero también demostrar que el fotoperiodismo pues, también puede ser divertido. Quiero decir que no estamos solo para fotografiar las desgracias, que es importante, o las tragedias, para explicar lo que está pasando, pero también pasan cosas divertidas en el mundo. O el mundo puede ser muy divertido cuando tienes las oportunidades de que lo sea, ¿no? Y este es otro trabajo personal que me gusta, es el fotografía con una sonrisa, en el que como fotógrafo pues no lo busco, la verdad es que me lo encuentro, no voy por el mundo pensando a ver si encuentro algo cachondo, sino que de repente ves algo que dices, mira, esto es divertido y al final pues todas estas fotos y muchas más se pueden ver en mi página web, ¿no?
pero la idea básica es utilizar la fotografía para generar una sonrisa. Nunca sabes dónde aparecerá tu próxima fotografía, en un semáforo, en un spa, en cualquier sitio. Yo suelo llevar la cámara siempre preparada en program para hacer la foto inmediatamente, sin pararme demasiado tiempo. Trabajo con un angular, con 35 milímetros, y sin pararme demasiado tiempo a pensar en qué va a pasar, porque muchas veces este tipo de fotografías aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, de manera que no tienes demasiado tiempo de organizar la foto. Por eso la fotografía digital te permite hacer esto. Cuando trabajaba en diapositiva tenía que exponer el manual porque ya sabes que medio punto por arriba, medio punto por abajo te podía desgraciar la foto. Este es otro trabajo que me gusta, que lo hice para la fundación del Club de Fútbol Barcelona, que es el fútbol calle. Es una especie de trabajo que se hace enseñando a los niños no a jugar a fútbol, sino enseñando los valores humanos a partir del fútbol. Es una historia larga, no me quiero alargar, pero la idea básica es inculcar valores como la igualdad, como la fraternidad, como la empatía, que son unas reglas que se hacen antes del partido. Por ejemplo, si tú marcas un gol, no puedes volver a chutar. Si juegan mujeres en tu propio equipo, has de pasar la pelota también a las mujeres. En fin, una serie de normas sobre ética y urbanidad que preparan los jugadores antes del partido. Luego hacen el partido para ver si estos valores se han cumplido y la tercera parte es analizar si realmente se han cumplido los objetivos de la primera parte. Esto es el fútbol. Futbolnet le llamaban, que en catalán significa fútbol limpio o fútbol de calle, y es uno de mis reportajes preferidos. Me llevó a 5 países del mundo, sobre todo, por ejemplo, aquí, países donde fotografiar a las chicas jugando a fútbol era complicado, porque las niñas, sobre todo, ¿no? Porque los padres no querían. Pero así es el mundo y tienes que adaptarte a las reglas que hay. No hay ningún país que sea mejor o bueno, no mejor que otro, pero ningún país que tenga la verdad absoluta. Este es el reportaje de Futbolnet. Esto es en Brasil, en Río de Janeiro. Otro reportaje que me gusta fue los aficionados al fútbol, locos por el fútbol. Betis, Benito Villamarín. Otro reportaje que me gusta es el de Xavi, que era un muchacho que se quemó en un accidente de tráfico, se quemó el coche con él dentro y durante 5 años estuve siguiendo su recuperación. Además, él en aquella época era fotógrafo, en estos momentos es técnico en multimedia y trabaja en cine, en fotografía, en vídeo y en computación. Es un crack. Tiene un estudio que se llama Van a por nosotros. ¿Veis? Fotografiando haces amigos, y más si buscas un tema como este, ¿no? Otro tema que me gusta es Drácula. Este fue un encargo de la revista Viajar, que era a partir de una novela, crear en Rumanía, seguir el rastro de Drácula en Rumanía, que naturalmente no existía, porque Drácula es una novela que escribe Bram Stoker en Gran Bretaña, exactamente en Escocia, de manera que él se lo inventa todo. Pero bueno, el papel era irte a Rumanía, a la Transilvania, y ver qué narices había de todo lo que había escrito él 100 años antes. Y bien, pues por esta razón me costó, fue uno de mis reportajes preferidos. Y aquí estoy con mi gran amigo Tony Espadas, con el que he viajado mucho por África, en el momento en que un rey africano nos hizo ministros a los dos. Quiero dedicarle un especial abrazo desde aquí porque a Tony Espadas lo han asesinado hace unos meses le han disparado a bocajarro en África un tipo que estaba loco. Y verdaderamente, aparte de la gran amistad y lo mucho que hemos perdido, quiero explicaros a todos los que amáis la fotografía que Tony Espadas llevaba 25 años fotografiando durante 7 u 8 meses al año a África. Tiene el mejor archivo sobre África que posiblemente hay en todo el mundo. Y él ha desaparecido y tengo miedo de que su archivo
no sé, nadie le interese. Pero bueno, esta es la historia de la fotografía, la historia del reportaje, la historia del viaje y la historia de la vida, ¿no? Haití, otro tema que me gusta mucho, que es el vudú. Quería saber lo que era el vudú de verdad, no el que pagando te organizan para las fotos. Y fui a esto está tomado en Plendinor, en Haití. Esta es una historia que hice sobre Estados Unidos en una época de elecciones. El tiempo se repite. Estados Unidos estaba dividido al 50% por republicanos y demócratas. Era la época de Bush. Y entonces que propuse al Magazine de la Vanguardia, me encargó hacer una historia sobre la vida cotidiana en los Estados Unidos para intentar que yo explicara en imágenes un poquitín lo que era aquel Estados Unidos tan dividido, tan al 50%. De hecho, Bush gana por unos centenares de votos en Florida. Pero visualmente fue un encargo muy interesante. Fijaros la idea de cómo sube el ciudadano de origen africano con respecto, pues esta foto explica esto, ¿no? Que intenta explicar cómo está cambiando la sociedad norteamericana. El Rocío, otro de mis trabajos más preferidos. Gracias a este trabajo fui fotógrafo del año Fujifilm. Este fue sí, veniendo pues de vosotros, supongo que os hará ilusión, ¿no? Que Andalucía me ayudara en mi trabajo. Y con este trabajo aprendí que hay que vivir el Rocío para fotografiarlo de cerca. Para mí, el que mejor lo ha fotografiado es mi gran amigo Luis de Vega, que en estos momentos es el corresponsal del país en Jerusalén, ha estado también en Ucrania, ha estado en el norte de África muchos años. Para mí, uno de los mejores corresponsales del mundo. Lo hicimos juntos, el Rocío. Este es otro trabajo que me gusta mucho, que es dar visibilidad a los niños que padecen problemas de parálisis cerebral. Son como con los niños con cáncer, son temas que nadie los quiere. Por ejemplo, yo esta propuesta salí al País Semanal y me dijeron que no. Son estos temas que, como pasaba con el cáncer infantil, parece que los medios prefieren esconderlas debajo de la alfombra y poner en su lugar cosas de lujo y comidas, restaurantes fantásticos y coches muy caros, pero que para un porcentaje importante de gente es su realidad, ¿no? Creo, me sabe mal que en estos momentos tengamos una sociedad tan curosa con las cosas que, no les, que disgustan, que no son fotogénicas, que no tienen likes. Pero yo creo que las cosas del mundo, lo mejor que podemos hacer los fotoperiodistas es explicar el mundo que conocemos, el mundo como lo vemos, con la máxima honestidad posible y buscando una cierta belleza para que las personas empaticen con las imágenes que les das, como hablábamos antes. Esta es una historia sobre gente que vive en barrios malditos, no tienen luz, tienen que trabajar, estudiar con la luz del teléfono. Esto es un barrio exactamente que hay en Girona, que es una de las ciudades más ricas de España, que es un barrio súper pobre, Girona Est. Y entonces, pues es un barrio maldito. Las jovencitas me decían, cuando conocemos a un chico, le decimos que vivimos aquí, se van corriendo. Y mi trabajo fue darles dignidad, ¿no? Explicar lo que realmente pasaba en este barrio, donde a lo mejor porque un 1% sea conflictivo, el 99% de personas pues se llevan la fama. Esta foto también es de Girona, es un trabajo relativamente reciente. Y este es uno de mis trabajos preferidos, que son los niños pastores en África. Niños que no les dejan ir a la escuela, pero en los Samburu y los Masai, en lugar de usar dinero, usan básicamente ganado. De manera que para ellos el valor económico es el ganado que tienen. Y a los niños, desde que tienen pocos años, los envían a cuidar el ganado todo el día, de manera que no tienen posibilidad de escolarizarse. Hay una ONG que es África Digna, que se dedica a escolarizar a estos niños y con la colaboración de ellos estuve trabajando pues, en estos niños pastores. Estos son trabajos que me interesan, por ejemplo. Pues mira, bueno, hemos consumido ya 1 hora y 5 minutos y hay un bloque de preguntas que me gustaría hacerte de carácter eh, sin mostrar fotografías. Vale. Y te pido, pues porque me gustaría hacértelas todas, la mayor concreción que puedas. De Eh, acuerdo. la primera,
La primera sería que, bueno, después de este recorrido a lo largo y ancho de distintos continentes en el que has conocido y fotografiado las más diversas situaciones, como nos acabas de mostrar, ¿cómo ha evolucionado tu mirada y tu visión del mundo, de la humanidad? Bueno, a la mirada yo creo que evoluciona muy poco. Quiero decir que tienes una manera de ver el mundo y básicamente, o quizás es que yo sea muy limitado, pero creo que mis fotos de los años 80 a las que hago ahora no hay tanta diferencia. Solo varía que ahora es digital, que antes era película, que ahora es mucho más fácil fotografiar, porque la fotografía digital pues, te permite ser mucho más ágil. Pero a mí me gustaría fotografiar como un montón de gente. Me gustaría fotografiar como Paolo Pellegrini, por ejemplo, o como Isabel Muñoz, pero ellos tienen su mirada y yo tengo la mía. Quiero decir que aunque intentas mejorar siempre, en el fondo siempre tu mirada es única. Es la manera en que tu cerebro procesa lo que ven tus dos ojos, ¿no? Y con respecto al mundo, es un tema complicado porque cuando empecé yo era medio hippie o hippie entero, en el sentido, fui al Nepal, fui al Tíbet con una mochila, con las ideas hippies del mundo no tiene fronteras, el mundo es un solo país. Y ahora me di cuenta de que el capitalismo salvaje que hay en estos momentos está destrozando el mundo y además somos conscientes de ello, pero la gente que podría arreglarlo, en lugar de ayudar, lo que hacen es todavía chafar más, apretar más el pie. Y esto me deja muy mal porque veo este colectivo tan grande que no puede permitirse ir a un hospital, que está viviendo con $1 al día, que prácticamente viven para poder comer una comida al día o ninguna, como puede pasar en Cuba, que al final son víctimas de una aproximación económica salvaje, en que solamente unas pocas personas tienen el mismo dinero, el mismo capital que el 90% del resto de la población. Y esto va más. De manera para concretar, te diré que estoy desilusionado con el mundo. Yo sé que vamos mejorando porque en el fondo vivimos más años, nuestra sociedad, no digo que sea más democrática porque ya no lo creo. Había mucha más libertad en los años 80 y 90 que la que tenemos ahora, pero en todo caso estoy desilusionado, a pesar de que sé que muy poquito a poco también hay una mayoría silenciosa que va dando unos pasos positivos. Pero yo lo que veo viajando por el mundo es que hay un montón de gente que sobrevive muy mal y a cambio hay un despilfarro brutal en unas pequeñas partes del mundo. Y estos no tienen ningún problema en explotar reservas naturales para encontrar petróleo, por ejemplo, o hacer lo que sea para ganar dinero. ¿Y qué opinas sobre el poder que puede tener la fotografía en la toma de conciencia de la gente y su posible influencia en la acción de los gobiernos o de otras instancias que tienen poder? Sí, no sé si yo solo veo la foto del niño, no sé si estoy apareciendo en estos momentos en pantalla. Si Sí, alguien, apareces también. es que no me veo, ¿sabes? Pero solamente porque a veces mi cara lo explica todo, ¿no? Y en este sentido, muchos de mis colegas, he oído a colegas que respeto muchísimo y que para mí son importantes, por ejemplo, Gervasio Sánchez, que decir que realmente es una utopía pensar que somos tan importantes en que una fotografía puede cambiar el mundo. Pero yo creo que sí, yo creo que cuando encuentras el mensaje exacto, como pasó en Vietnam, con la foto de la niña del Napalm quemada, que era vietnamita, que en estos momentos esta foto estaría censurada porque la niña está medio desnuda. Pero yo creo que sí, que una fotografía puede cambiar el mundo. Y voy a poner un ejemplo. Estoy convencido que Donald Trump ha ganado por la foto cuando hacen el atentado que le tocan la oreja y el tío levanta el puño y el fotógrafo hace la foto que puede ser perfectamente un WordPress foto con la bandera americana ondeando detrás y el tío levantándose con el puño en alto. Esta fotografía por lo menos le dio 2, 3 o 10 millones de votos. Creo, pero obviamente es mi opinión. ¿Qué importancia tiene la postproducción en tu fotografía? ¿Cuáles son los aspectos esenciales? ¿Hay líneas rojas o hay muy poca postproducción? Prácticamente ninguna. Cuando una foto tardó más de 30 segundos
yo llamo optimizar. Yo vengo del mundo de la diapositiva, de manera que quizás no tengo, ni mucho menos creo que tenga una buena postproducción, pero ya intento que la foto sea una diapositiva, o sea, que la foto sea como he hecho siempre, directa y clara, de manera que como trabajo con RAW, en el momento en que tengo que optimizar una fotografía, el RAW es relativamente neutro. En 30 segundos suelo tocar un poquitín el contraste y poca cosa más. Nivelar el nivel. Y es que además no sé hacer nada más. Para que te hagas una idea, todavía trabajo con el Photoshop CS6 y con el Lightroom 5, el que se pagaba, el clásico, el que comprabas y lo tienes. Pues yo todavía trabajo con el Lightroom 5, que no sé si es el 5, creo que sí, y el Photoshop CS6. No necesito más porque lo que toco es prácticamente un poco el contraste y ya está. Como mucho, obviamente, como pasaba en blanco y negro, si tengo una zona sobreexpuesta, pues con el RAW intento obtener el detalle, o si necesito que las sombras sean más oscuras o sean más claras, hago la manipulación básica que yo hacía cuando trabajaba en color y en blanco y negro con la ampliadora. Pero cuando llevo un minuto con una foto, ya me empiezo a plantear si la foto realmente vale la pena, porque me está dando demasiado maquillaje, me está obligando demasiado a maquillarla. Una buena foto en pocos segundos luce como una buena cara. ¿Qué opinas del reconocimiento y del trato que la industria periodística tiene y dispensa al fotógrafo? ¿Y cómo has vivido tú esa relación y cómo la has visto evolucionar? ¿Y cómo ves el futuro del fotoperiodismo? Bueno, el futuro, por un lado lo veo negro en el sentido de que se han restringido mucho los medios y que hay mucha censura. Según qué cosas coloques, el gran hermano de California o quizás los grandes hermanos que están contratados para censurar aquí, te lo van a cortar. Ayer mismo estaba viendo un documental que daban en la 2 que se llama La trampa del clic, en la que unas ONGs ponían mensajes de odio y pasaban sin ningún tipo de problema el filtro. Aquello que el programa decía, estamos viendo eso lo que dice, algo así como hay que matarlos, hay que ahorcar y decían un colectivo. Y las redes Meta y naturalmente X, perdón, dejaban pasarlos. De manera de que veo que hay una gran censura. Primero nos autocensuramos nosotros para evitar las críticas de los haters, la gente que está allá para joder. Y luego, y no tienes ganas de problemas, con lo cual dejas de colgar cosas y luego sabes que las redes te van a censurar. O cuelgas algo y siempre sale el que te ataca, el que no entiende, el que le da la vuelta a lo que tú cuelgas y te ataca. Esto es una autocensura. Por el otro lado, tienes pocos medios y tienes la suerte de que, en todo caso, si una fotografía funciona, puede ir a millones de personas en un momento. O sea, es decir, estamos en un win-win. Pero eh, por la primera parte de la pregunta, creo que el fotoperiodismo se trata diferente o la fotografía en función del país. Yo he trabajado prácticamente 20 años para los Estados Unidos, vamos a llamar sociedades anglosajonas, incluyendo que si eres Francia, pero bueno, obviamente Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Se respeta mucho el trabajo del fotógrafo, sobre todo Estados Unidos. En Estados Unidos te tratan como si fueras una novia. No tienen ningún problema en decirte que algo no les gusta, pero también si les gusta te lo hacen saber y te lo agradecen y te valoran como un profesional cualquiera, como un médico, como cualquier persona, pero valoran tu trabajo. Mi experiencia en el mundo latino y especialmente en España es la contraria. O sea, es decir, tú aquí no eres nadie. Si cuando ibas a entregar tus fotografías, si no eras conocido, si no conocías, tenías contactos, las miraba la persona el primer personaje que había por allá. No se valoraba. Yo he visto a gente que ha ganado WordPress Photo que han tenido una cita con un director de una revista y el director les ha dicho, mira, ahora no tengo tiempo para ver tus fotos, que te las mire cualquiera, ya me dirán algo. Quiere decir que mi percepción es que en España, fuera de premios nacionales o de personas que realmente, que obviamente en un país de 60 millones de habitantes hay gente que tiene prestigio y se le reconoce, pero yo creo que a nivel genérico, la fotografía, y especialmente en España, es muy despreciada. Y para que no sea un lloro, os voy a decir que todavía estamos prácticamente sin casa de la fotografía. Somos uno de los 4 países en Europa que no tenía una casa de la fotografía. Y en este momento tenemos algo en Soria, pero está todo por hacer. Lo cual demuestra el poco interés que ha habido en nuestro país
por fomentar la fotografía, ser los últimos de la fila prácticamente, porque bueno, estar por delante de Albania o de Rumanía tampoco es algo que a mí me consuele demasiado, ¿no? Pero creo que es una buena muestra de lo que estoy diciendo, que en España la fotografía se ha tratado ya no como un arte, sino como un oficio menor, como algo que hace cualquiera, ¿no? Algo que, bueno, apretar el dedo y sale la foto, y ya eres fotógrafo. Bueno, como hemos dicho en la presentación, ha sido merecedor de premios importantes, de diferentes distinciones. ¿Qué opinión te merecen estos premios y qué han supuesto para ti? Bueno, cualquier premio, de entrada de decir que yo he hecho de jurado muchas veces y sé que cualquier premio es injusto por naturaleza, porque hay un montón de personas que están debatiendo sobre una serie de finalistas y no siempre gana el que tú darías como, al que tú le darías el premio, ¿no? Hay unas fuerzas, como en cualquier debate, y al final se llega a un consenso. De manera que yo diría que los premios, y naturalmente los que me han dado a mí también, son injustos por naturaleza. Dicho esto, hay que decir que cuando te toca la lotería de que un jurado se ha puesto, ha consensuado en que te lo dan a ti, pues no deja de ser una palmada en tu carrera, porque piensas, bueno, quizás lo que estoy haciendo no está tan mal. De entrada, yo esto lo aprendí de Marilyn Mark. Es cierto que cuando a mí todavía me dan un encargo, la primera noche no duermo pensando si seré capaz de hacerlo. Es decir, yo estoy inseguro. No llego al mundo y digo, soy Tino Soriano y va a salir estupendo. Pienso, no sé si voy a ser capaz de estar a la altura de lo que me gustaría ser capaz de transmitir. Y esto lo decía María Marc y lo digo yo. De manera de que entre esto y que somos unos grandes tímidos, que nos escondemos detrás de la cámara muchas veces, los fotógrafos... Ah, bueno, y luego en mi libro Ayúdame a mirar explico que esta no es una profesión para el ego. Lo normal en esta profesión es el no. Quiero hacer esto, no. Quiero cobrar esto, no. Me gustaría, ¿quieres publicar esto? No. Lo normal es el no. Me he presentado a este concurso, he ganado, no. No es un trabajo para egos susceptibles. Más bien, lo que he aprendido en estos 40 años de profesión es que eres el último de la fila y qué raro que realmente tengas un reconocimiento y que un reconocimiento y que el mejor reconocimiento es que sigas teniendo encargos. Lo cual he de decir que a partir de los 50 años cae en picado. Otras líneas de trabajo tuyas, como hablábamos al principio, son la editorial, con un número considerable de publicaciones, unas de carácter técnico y otras reflejos de proyectos fotográficos concretos, la Sí. videográfica, también te has referido a ella, y la formativa, a través de los numerosos talleres que has dirigido. ¿Puedes hablarnos muy brevemente de ellas y acabas de publicar el libro Anatomía de una foto, consejos y anécdotas de los grandes maestros? ¿Qué nos puedes contar sobre él? Sí, bueno, ayúdeme a mí. A ver, fotógrafos como Navia, como Paco Elvira, como yo, que venimos del mundo de la docencia o de la universidad, siempre nos ha gustado compartir. De hecho, yo te explico mi historia, ¿no? Que estudiaba magisterio. Creo que el libro, el taller, es una manera de compartir en vivo. Hoy en día la gente, como estás en YouTube, pues dice, ah, no, no hace falta invertir en que vengan en tren y pagarle el hotel y todo esto. Es estupendo estar con gente que te invita a dar un taller porque pues, aprendes y compartes. Esto me gusta mucho, dar talleres, dar conferencias. Y luego hace unos años, yo empecé hace tiempo ya con el viaje fotográfico en el cual, a ver, no quiero vender un viaje. La idea básica es que yo como fotógrafo, cuando realmente he aprendido es cuando he estado con fotógrafos como Alex Webb, como Elliot Erwitt, como Cristina García Rodero, como Patrick Zachman, como Gabriel Iturbide, y yo he sido alumno. Estar con el maestro al lado me ha enseñado mucho más que años de aprendizaje, porque en una semana aprendes una barbaridad. De aquí la idea del viaje fotográfico. Estar 15 días conmigo, pues de alguna manera creo que puede ser interesante y si encima pues haces un viaje cruzando Sudamérica o te vas al Tíbet o a la China o te vas a los glaciares, creo que es bueno. O sea, me gusta la docencia y me gusta esto, pero sobre todo los libros. Ayúdame a mirar que está en estos momentos. Estuve 25 a 30 años escribiéndolo. Escribía lo que realmente era importante para mi formación, pensando en compartirlo en algún momento, fueran talleres, fueran conferencias o fuera por escrito. Y mi bibliografía, Los colores y tú he estado 40 años pensando cómo explicarlo. Cuando yo empecé a dar clases, hacía diapositivas y la gente me decía, ¿qué filtro usas? ¿Qué película usas?
¿qué trucos usas para conseguir estos colores? Y yo, era diapositiva, yo hacía clic y salían los colores que salían. Pero a la hora de explicarlo, leía libros de color y veía que todos estaban escritos para diseñadores gráficos. Cuando yo tomo una foto, no hace falta que sepa que es un Pantone. Lo que hace falta es que entienda que la foto expresa, desde un punto de vista cromático, refuerza el mensaje que yo quiero dar. Y 40 años más tarde, aprovechando la pandemia, trabajando 8 horas cada día, durante un año conseguí hacer el libro que soñaba, que era Los colores y tú. Fotografía con una sonrisa, ya os lo he explicado, es un básico para cualquiera que se inicie, ver que se puede hacer fotografiando a la familia, a los amigos, el lugar donde vives y divertirte. Este fue el segundo libro de fotografía de viajes que hice. Es un resumen de decir, bueno, llevo 30 años haciendo fotos de viajes, pues vamos a explicar un poco lo que creo que le puede interesar a la gente yendo al grano directamente. Este es el que os explicaba de la medicina, curarte. No voy a pasar mi bibliografía, son los últimos solo. Bañolas Speculum, que está agotado. Y este, que decías, anatomía de una foto. Es la segunda parte de Ayúdame a mirar. En realidad proviene de material que no me entró cuando escribí Ayúdame a mirar, porque Ayúdame a mirar tiene casi 600 páginas y era imposible escribir, o sea, publicar un libro que tuviera 900 páginas. De manera que hicimos una primera parte, que es la parte que todo el mundo conoce, que va por la sexta edición, que es la parte más sugestiva en que sin muchas fotografías la gente entiende lo que es el documentalismo. Y esta parte es la parte que no cabía, que era la parte práctica, en la cual explico, si tú eres el fotógrafo, exactamente qué tienes que hacer pues, para tomar fotos. Quiero decir, es un típico libro no de técnica fotográfica, sino que es casi biográfico. Hay momentos en que explico mi vida, porque es un resumen de estos 40 años viviendo de la fotografía y explicando lo que me ha funcionado y lo que no. Y finalmente, para no ser un libro más de estos que la profundidad de campo, todos estos temas, o la fotografía de viajes, lo que he hecho ha sido ilustrarlo, poner muchas fotos y que todos sean ejemplos con fotos y pies de foto para ir directamente al grano. Yo sé que ahora la gente no lee tanto y a lo mejor un capítulo, si lo explicas con fotos y unos pies de foto largos, se hace mucho más ameno que no si metes 15 páginas hablando de un tema cuando hay un montón de libros que explican lo mismo, ¿no? No sé si me explico bien. Y Tino, ¿te gusta tener el control sobre tu trabajo, seleccionar tus fotografías e intervenir en su edición, en Sí, los textos que pueden acompañarlas, o prefieres que lo hagan otras personas de tu confianza? no, yo vivo en un pueblo en Bañolas, un pueblo de 20.000 habitantes y tengo que hacérmelo yo solo, todo. Realmente, la verdad es que en el mundo de la diapositiva me gustaba más hacer el trabajo de la foto y dejar que los demás hicieran el revelado y todo lo demás, pero finalmente la edición acababa haciendo yo. Hoy en día no, hoy en día lo has de hacer tú, pero no ha cambiado mucho mi trabajo, aparte de que era, tienes que hacerlo todo de manera que trabajas 4 veces más, pero cobras 10 veces menos respecto a lo que cobrabas antes, porque ahora todo es mucho más fácil el acceso a la fotografía, la distribución. El cliente final te dice envíame unos JPGs por WeTransfer y ya está, ¿no? Tienes que hacerlo tú. Pero digamos que particularmente a Tino Soriano es lo que menos le interesa. Me gusta el trabajo de campo y luego me fastidia mucho tener que estar sentado delante del ordenador editando, que para mí editar es elegir las fotos, y luego optimizando una vez elegido las fotos para tener, y aquí entra también, cuidado, etiquetar. Es decir, cada fotografía tiene que tener una localización no solamente geográfica, sino una localización cultural. Si hay una etnia, pues qué etnia es, si es un país, qué país es, si es toda la información que luego puede ayudar a hacer un pie de foto. Quiero decir, es un trabajo para mí administrativo. Antes habían dos tipos de fotógrafos, los que les gustaba el laboratorio y los que les gustaba hacer la foto. Ahora yo creo que debe ser parecido. Hay fotógrafos que nos gusta más el trabajo a campo y otros fotógrafos que disfrutan muchísimo haciendo obras de arte con su ordenador, lo cual, pues igual que pasaba antes, pues es perfectamente admisible. ¿Y cuáles son los elementos imprescindibles, los esenciales que tienes en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto? ¿Cómo lo planificas y te enfrentas a él? Bueno, sobre todo leo bastante, me hago una serie de guiones y de escritos a partir de qué quiero explicar. Me preparo unos puntos. Yo siempre lo comparo esto al juego de la oca. Quiero decir, me hago unas casillas en el que pienso que hay temas para no repetirme.
La idea básica es que no vaya a hacer algo y esté haciendo continuamente la misma foto con diferentes personajes. Has de tener claro qué capítulos. Para mí un reportaje es como escribir un libro. Preparo unos capítulos y en cada capítulo voy a explicar el tema desde una aproximación determinada acorde a este capítulo. Pero luego existe normalmente una segunda parte que es lo que no contabas con ello, que te sorprende y que te ayuda a que tu trabajo sea más completo. Quiero decir que aparte de estos capítulos hay una parte importante que es lo inesperado, el tener que improvisar con algo que estaba ya, pero que no lo sabías, como por ejemplo cuando yo fotografío los problemas de las personas que tienen problemas de riñón, yo pensaba que esto le sucedía a las personas mayores. Y cuando me encontré que también los niños padecían de estos problemas, allí se me abrió un nuevo capítulo de trabajo donde entraron los payasos de hospital o donde entró pues, la niña que tienen que transplantarle el riñón porque tiene 5 años y no le llega un donante. Es decir, intento hacer unos capítulos y luego estos capítulos se completan con el trabajo de campo donde aparecen una serie de elementos que son bienvenidos pero que no los esperaba. Esta es mi planificación. Eh, Intento que sobre todo nadie me llame la atención cuando tomo fotos. Es decir, una producción de que la gente sepa quién soy, qué hago, para qué lo hago, dónde ir a parar lo que voy a hacer. Prefiero perder tiempo en hacer gestiones para que luego pueda fotografiar, que no estar todo el rato dentro de la cámara, detrás de la cámara y que luego a ver qué ha pasado. Hay un consejo que es universal, que es fotografía menos y mira más. Esto lo explicaba Catala Roca y lo explican los grandes maestros de la historia. La foto es el resultado final de todo lo que has preparado. No se trata de que hagas muchas fotos y luego veas que has preparado o que ha salido. También en tu página web dedicas un espacio a tus fotógrafos de referencia. Uno de ellos es Álvaro Leiva, Sí, tristemente fallecido en 2015. Has hablado de él hace un momento. El Centro Andaluz de la Fotografía es depositario de una de sus más importantes producciones, Mare. ¿Qué podrías contarnos de él y mantienes relación con alguno de esos referentes que mencionas en tu página web? bien con algunos, por ejemplo, Dame Vitale hace tiempo que no la veo, es una fotógrafa norteamericana, que la vida pues, nos ha separado en este sentido, pero intento mantener relación. Ahí, entre ellos están Álvaro de Leiva y Álvaro de Leiva nos da una lección muy importante. Yo creo que es un buen broche de oro para esta conversación que estamos teniendo. Tú escribes Álvaro de Leiva en estos momentos en Google y prácticamente ha desaparecido. En el momento que Álvaro muere, desaparece su página web, desaparecen sus archivos, desaparece todo lo relacionado con él. Por suerte, el Centro Andaluz de Fotografía tiene esta exposición, porque ahora es imposible encontrar fotos de Álvaro Leiva, es imposible volver a la web de Álvaro Leiva que desapareció en el momento que dejó de pagar su tarifa anual y es imposible encontrar las fotos de Álvaro Leiva porque sencillamente desapareció y a pesar de que a la familia les hemos pedido si podían dejarnos el disco duro para buscar, extraer y hacer homenajes, los homenajes que se merecería. Álvaro Leiva tenía cuando murió más de 25.000 fotografías elegidas y editadas. Era para mí uno de los mejores, uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo de fotografía de viajes. La familia se ha negado siempre a permitir un mínimo acceso a su ordenador, lo cual nos hace sospechar que quizás este ordenador acabó como vendido de segunda mano y con todos los registros, con los discos duros limpios. Es una sospecha, pero es una hipótesis, sencillamente. Pero también es una metáfora de lo que nos está pasando. Es decir, en el mundo analógico, en el mundo de la fotografía clásica, moría el fotógrafo y quedaban unos negativos que podías tocar con los dedos, podías ver el contenido y en todo caso siempre estás a tiempo de digitalizarlos si no se han destrozado, ¿no? En el mundo digital muere el fotógrafo, al cabo de un año desaparece su información en Internet. Si hay una nube, nadie sabe qué hay en aquella nube porque no tiene el acceso. Ha desaparecido la página web, han desaparecido los discos duros. Un disco duro tiene una vida promedio, esto lo explico en la anatomía de una foto, de 3 años y medio.
Otra cosa es que te dure 7 o 10, pero esto es una lotería. También te puede durar un año. Y cuando pasen unas décadas, está clarísimo que un disco duro no funcionará. Está clarísimo que si funciona, veremos cómo se conecta a los ordenadores de dentro de 3 o 4 generaciones. Y si se conecta, veremos si da vueltas, si el disco duro funciona y es capaz de revelar todo lo que tiene dentro. La gente dice la nube, pero bueno, has de dejar muy claro lo que tiene es la nube. Luego, el negativo se dividía en 36 fotos. Normalmente en el portanegativos había una cierta información, pero tú sabías con los contactos de 36 en 36 dónde estaban las fotos elegidas, ¿no? Con las marcas. En estos momentos, si tú no abres un archivo digital con Lightroom o con otro programa informático que sea capaz de acceder a las estrellas, a las clasificaciones del fotógrafo, una persona que no utilice Bridge o no utilice Lightroom y entre al disco duro de alguien que ha muerto, se puede encontrar docenas de miles o millones de archivos digitales y no saber por dónde empezar. ¿Qué es lo que me va a pasar a mí con Tony Espadas? Una persona que lleva 25 años fotografiando África, que tiene posiblemente docenas de miles de fotos sobre tribus, sobre etnias, sobre todo tipo de países, sobre todo lo que quieras. mm, No sé, no, o sea, voy a empezar a ver fotos y fotos y fotos y fotos y habrá pasado 8 horas de trabajo y habré visto una milésima parte de la obra que tiene Tony. Y esto pasa con cualquier fotógrafo activo. Tú abres un disco duro y te encuentras que hay millones de archivos y los ves todos de golpe y dices, bueno, elige. Y esto, pues yo lo estoy viendo, por ejemplo, en la Diputación de Palencia, que tienen un servicio de archivo para recoger el material fotográfico de la provincia, que hay una sola persona y esta persona no le puedes exigir que edite los miles de fotos que aparecen en un disco duro de miles de fotógrafos. Y este es el gran drama que hay con Álvaro de Leiva. O sea, Álvaro ha sido uno de los mejores fotógrafos de la historia y en estos momentos es prácticamente imposible encontrar algo más que la colección que tiene de Mare, el Centro Andaluz de Fotografía, pero él también hizo la de los ríos. Álvaro dedicaba 3 meses a cada río, igual que a cada río, y fotografió 5 o 6 grandes ríos del mundo. Trabajos de año y medio, de 2 años, viajando por el mundo para fotografiar ríos. Y esto, por ejemplo, y los libros, no habrá quien los encuentre tampoco. O sea, me voy muy triste porque estamos viviendo en un mundo en el que todo es para ahora, para compartirlo en las redes, para tener likes, pero cuando dices, bueno, pervivencia, nula. En el momento en que desapareces, tienes un montón de números para que contigo desaparezca todo lo que has hecho, a menos que imprimas. Y tres o cuatro últimas preguntas. Me voy a saltar algunas, sino por falta de tiempo. ¿Has tenido relación con el Centro Andaluz de la Fotografía dirigiendo el taller El estilo y la mirada personal retro del siglo XXI en el 2011? Sí. ¿Cómo calificarías tu experiencia con el CAF y qué opinión tienes de él? Fue estupenda. Es decir, yo no paro de cansar, no me canso de decir que tendrían que haber centros por el nombre de la comunidad de fotografía en todo el país. Es es una envidia sana el que exista un centro andaluz de la fotografía. El trabajo que se ha hecho allí es impagable. Gracias a vosotros, gracias a ellos existe todavía la obra de Álvaro Leiva y también de un montón de fotógrafos que han expuesto, han conseguido ayudas, los talleres, las exposiciones, el trabajo de toda la gente que tanto ha sido empleado como ha dirigido el centro es estupendo. En estos momentos, vamos, José María está haciendo una obra brutal y además reactivando muchísimo el tema. Es una lástima que estos temas dependan a veces de la política, es decir, porque no dejas de ser un organismo que vive de las ayudas que te da el gobierno de turno. Pero esto yo creo que es algo que es imposible cambiarlo, porque la iniciativa privada en fotografía sería mucho peor, pero tengo envidia sana. Me encantaría que hubiera también, ¿sabes? Algo en Madrid, en Cataluña, en Extremadura, en Galicia, en Euskadi, en cualquier sitio. Sería maravilloso. La gente tiene mucha esperanza en la Casa de Fotografía de Soria, pero yo creo que va a estar limitado por presupuesto y porque ellos no van a poder recoger la obra que se está haciendo en todo el país. Es importantísimo
que exista esto, ¿sabes? Que un centro XXX de fotografía, siendo X la comunidad o la provincia. Bueno, te iba a preguntar sobre el Centro Nacional, qué expectativas tenías, pero creo que no las has comentado. Sí, ¿Y estarías a favor de la creación de una Escuela Nacional de Fotografía como existe en Francia? es indispensable. He dicho y he argumentado que en este país la fotografía está muy poco considerada y hablábamos que la prueba es que no existe realmente no existía hasta hace poco ni siquiera un proyecto de Casa de la Fotografía. Pero la fotografía es muy difícil, precisamente porque parece fácil. La fotografía evoluciona muchísimo. La fotografía es cambiante. La fotografía se tiene que adaptar en estos momentos con la imagen cinética y con un montón de elementos más a los tiempos modernos. Vivir de la fotografía no es fácil y precisamente porque no es fácil es necesario que haya que haya una buena escuela que sea capaz de adaptarse a los tiempos. ¿Y por qué razón? Pues porque igual que en el colegio estudias gramática y te enseñan la morfología, la fonética y la sintaxis, en el siglo XXI nos movemos todos por imagen. Nos engañan a través de las imágenes y nos comunicamos con las imágenes. Sería no solo que hubiera escuelas, sino que en la escuela tendría que haber una asignatura equivalente a la gramática, que sería gramática visual, donde te enseñarían cuándo te están engañando, donde te enseñarían el uso correcto de las redes y donde te enseñarían el buen uso de las imágenes. Para mí, esto sería fundamental. No conozco ningún país que haya planteado esto en el plan de estudios. Y en relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse, como tú lo hiciste hace ya muchos años, ¿qué te gustaría decirles en un tiempo tan influido precisamente por lo que acabas de comentar, por lo tecnológico? ¿Qué crees que deberían tener en cuenta? Bien, esto lo explico mucho en Ayúdame a mirar, pero en anatomía de una foto lo resumo con las tres Ps. Pasión por la fotografía y entendiendo la fotografía hoy en día como algo mucho más amplio, donde entre tu capacidad de hacerte ver o tus imágenes cinéticas, pasión por la fotografía, paciencia, porque el no es lo más habitual en esta profesión que parece tan fácil, y perseverancia para conseguir que este no se transforme en sí. Estas son las tres Ps, los tres grandes consejos que a mí me parece que es la base para explicar la anatomía de una foto y que es la base para intentar hacerte un huequecito en esta profesión que hemos visto que es maravillosa, pero que tampoco regalan nada. Bueno, pues hemos llegado al final de este encuentro continuo. Si alguno de los asistentes en este momento desea formular alguna pregunta, puede perfectamente hacerlo. Y si nadie se anima, pues vamos a dar por concluido el encuentro con él. ¿Hay Sí. alguna pregunta? Bueno, añadir que a través de las redes la gente puede ponerse en contacto conmigo. En la medida que soy educado, intento responder casi todo. Pero lo que pasa es que a veces tampoco me extiendo mucho porque tengo una política de no dedicar más de media hora al día a las redes. Muy bien. Vale, pues Tino, llegamos al final de este encuentro. Volvemos a agradecer tu presencia, tus palabras, el tiempo que has compartido con nosotros. Este diálogo que hemos mantenido nos ha permitido conocerte un poco mejor, acercarnos de manera más precisa a tu obra y a tu trayectoria. Y asimismo agradecer a todos los participantes su asistencia, tanto a los que lo han hecho inscribiéndose en la actividad como a los que la han seguido a través de YouTube. A todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otra destacada miembro y compañera tuya, Tino, de la comunidad fotográfica, concretamente con la fotógrafa Ana Palacios. Bueno, El próximo Ana día, Palacios es perfecta, es la fotógrafa del siglo XXI. Ya veréis lo que os va a enseñar. Ella sí que vive en este siglo. Es maravillosa. Yo no me lo pues un encuentro que... Perdona, dime, Tino. No, que yo no me lo perdería. Vamos, no me lo voy a perder si estoy por aquí. Pues un encuentro previsto con Ana el próximo día 12 de diciembre y a través de esta misma plataforma. A todos, buenas noches y hasta que nos veamos en diciembre. Gracias, Gracias, Tino. gracias a ti, Juan Carlos, que te has preparado muy bien la entrevista. Y a todos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Tino. Gracias.